La crisis económica provocada por el coronavirus ha aumentado el número de personas empobrecidas en España. Ante la falta de liquidez, muchos ciudadanos piden créditos rápidos a un interés alto. Para algunos, eso supone meterse en un callejón financiero de difícil salida. Francisco Guaita nos cuenta algunos casos. Es fácil entrar en el laberinto de los créditos rápidos, pero muy difícil salir. Miles de personas caen en la necesidad de pedir uno. Los altos intereses y la falta de ingresos llevan muchas veces a pedir más créditos. Y ahí muchos ciudadanos agudizan su agujero económico. Desde el 2014, esta madrileña ha ido pidiendo microcréditos por su vulnerabilidad financiera. Prefiere ocultar su identidad por respeto a su familia. En 6 años ha solicitado dinero a 17 empresas. Ha pagado más de 15.000 euros solo en intereses de hasta un 100%. Ante el estigma de deber dinero y la decisión de no inmiscuir a la familia en sus problemas, pidió un crédito para pagar otro y se fue metiendo en un pozo económico. En el último año su vida se ha convertido en una pesadilla. Es muy abusivo el tema de los intereses. Ellos lo que quieren es cobrar a toda costa. Es una cosa exacerbante que acaba con una persona. Mi nombre es Sandra. Al informarle que por seguridad la conversación está siendo grabada. Creo que ya hablamos ayer. Te van bombardeando. Tengo 4 llamadas en mi teléfono. Van directamente a acosarte. ¿Cuándo va a ser el pago? Si puedo, a primeros de mes. Tarde, tiene que pagar hoy, mañana. Provoca un nerviosismo absoluto y ansiedad. Incluso dejas de dormir, dejas de comer. Yo estoy tomando medicación. En los últimos años ha crecido el número de denuncias de personas que usaban estos servicios. Empresas de préstamo fácil con un alto tipo de interés. La actuación de los bancos de crédito rápido ha llegado al Tribunal Supremo. Este mismo año la máxima autoridad judicial ha vuelto a dar un revés a una de sus compañías. Ve usura en sus tipos de interés. Los microcréditos rápidos han proliferado desde la crisis del 2008. Esta nueva recesión económica marcada por el coronavirus ha asfixiado financieramente a miles de nuevas familias. En la actualidad, en España hay 12 millones de personas en riesgo de exclusión. La Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito argumenta que hay numerosos clientes que usan correctamente sus créditos y el porcentaje de litigios es muy bajo. Sin embargo, Javier no tiene la misma opinión. Tomó una tarjeta de crédito para algunos gastos extraordinarios y empezó a acumular deuda. Dejó de usarla y durante más de un año pagó 400 euros mensuales, pero su deuda no bajaba. Los intereses que le aplicaban eran de más de un 26%. La justicia por 2 veces ha fallado en favor de Javier. La compañía le tiene que devolver 16.000 euros en intereses acumulados. Es una estafa total. Que informen bien a la gente, que no se aprovechen de la necesidad, que informen bien de las condiciones de una forma clara que se puedan entender y que no intenten tampoco sacar tanto beneficio de la necesidad de las personas. La actual crisis económica es un gran caldo de cultivo para estas compañías de microcrédito rápido. La falta de liquidez de millones de familias es el motor principal del negocio de estas empresas. El Banco de España ya ha advertido de los riesgos que supone, conscientes de que casi cualquier persona puede verse inmersa en ese callejón de difícil salida. Francisco Guaita, RT, Madrid. Y en América Latina, la región más desigual del mundo, la pandemia del coronavirus pues reaviva el debate sobre un impuesto a la riqueza. Aún más cuando los multimillonarios pues han visto aumentar sus fortunas en este periodo. Según las últimas estimaciones, un tributo así permitiría recaudar como mínimo unos 26.000 millones de dólares anuales
y esto ayudaría para paliar las consecuencias de esta crisis. Pero vamos a estudiar, si le parece, el tema a detalle con mi compañero Galo Fernández, quien se encuentra al otro lado del estudio. ¿Será acaso que este estudio revela la forma en la que se podría llegar a ello? ¿Cómo estás, Galo? Cuéntanos. Bueno, mira, hablemos de impuesto a la riqueza porque es algo muy actual para la región que es, como dijiste, la que sufre de mayor desigualdad en el mundo. Nos referimos a América Latina y también vamos a repasar la situación en España. Pero para comenzar vamos a ver cuánto es que se podría recaudar si en la región 20 países aplicaran un impuesto a la riqueza. Un impuesto, para empezar, no muy alto, ¿no? Sería anualmente más de 26.000 millones de dólares al año, y esto además, si los gobiernos de estos países fuesen realmente en busca de achicar esta brecha de desigualdad, podría llegar a ser duplicado cada año. Ahora, ¿habrá algunos países que digan queremos apostar por ello y daría buenos resultados? Bueno, tenemos concretamente casos de países que ya cuentan con un impuesto a la riqueza. Por ejemplo, en Colombia es del 1% para patrimonios superiores al 1,5 millones de dólares. Argentina, que ya contaba con un impuesto a la riqueza, ahora ha aprobado también, y por única vez, para hacerle fuerza, digamos, a todos los problemas que ha dejado la pandemia, uno más que se va a abonar una sola vez, que va del 2% al 3,5% para patrimonios en el país superiores a los 2.400.000 dólares. Mientras que en Uruguay oscila entre el 0,4 y el 0,7% para las personas con patrimonios superiores a un poco más de los 100.000 dólares. En Bolivia también van a intentar imponer este impuesto a la riqueza, ahora con la llegada al poder de Luis Arce. Aparte, digamos que fue una de sus promesas de campaña. Este impuesto, el proyecto que tienen, es para que vaya del 1,4% al 2,4% para los patrimonios superiores a 4,3 millones de dólares, es decir, 4.300.000 dólares, que esto afectaría al 0,01% de la población nada más, ¿no? O sea, habría que preguntarse, ¿no?, cómo es que este 0,01% ha llegado el año 2020 sin que le apliquen un impuesto. Pero bueno, vamos a sus países vecinos. Por ejemplo, Perú y Chile están comenzando los debates, pero van por caminos diferentes. En Perú lo que buscan imponer, Somos Perú es el que presentó el proyecto, es progresivo del 0,5% al 5%, empezando por los patrimonios que superan los 300.000 dólares, mientras que en Chile lo que van es por las superriquezas. Para aquellos que cuenten con patrimonios superiores a los 22 millones, el impuesto sería de 2,5% y, según cálculos, podría ingresar a las arcas del fisco 6.500 millones anualmente. Es que ahí estamos hablando de cantidades impresionantes. Realmente altas, sí. Entonces, si le ponemos números a lo que dijimos al principio de la zona con mayor desigualdad económica, lo que tenemos es que en realidad el 10% más rico tiene casi el 70% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre se tiene que conformar con apenas el 3,5% de la riqueza. La tierra del futuro, llamaron hace algunas décadas a esta región. Hay que decir que durante la pandemia ha dado un paso atrás de casi 15 años en su lucha contra la pobreza, precisamente. Veamos más adelante, crucemos el Atlántico para ir a España, donde hay un impuesto a la riqueza que va del 0,2% al 2,5% para patrimonios, solamente para patrimonios, ¿no?, para ingresos que superan los 850.000 dólares. Desde Podemos habían tratado de modificarlo, que esto fuese desde los patrimonios superiores al 1.200.000 hasta llegar a y que fuese progresivo para las superiores a los 120 millones, digamos, pero finalmente este proyecto no ha prosperado. Por lo tanto, como vemos, ya no se trata de cuestionar estas riquezas o cómo es que fueron alcanzadas, sino que lo que se trata es de darle un rostro un poco más humano a esta acumulación para poder ayudar de esta manera a todos aquellos que menos tienen. Y sobre todo equitativo, porque obviamente si tienes mucho, pues tendrías que dar más para de esa forma se pueda ayudar a los que no tienen tanto. Pero bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias, Galo, como siempre. Y justo hemos contactado con el investigador del Centro de Economía Política Argentina, Juan Pablo Costa. Él explica que la desigualdad de ingresos en América Latina es producto de que la región optó por ideas económicas neoliberales que tienden a reducir impuestos a las grandes fortunas. En todo el mundo en general, pero en Latinoamérica en particular, en los últimos 30 años, 40 años, hemos asistido, lo que fue durante el proceso del neoliberalismo, a ideas en el plano más de la teoría económica que planteaban la importancia de reducir los impuestos a las grandes fortunas,
porque de esa forma se iba a generar mayores niveles de inversión empresaria y por lo tanto se iba a generar mayor trabajo, mayor consumo y mayor bienestar a la sociedad. Esas ideas se han implementado, ¿sí? Especialmente en los años 90. El resultado, por supuesto, no ha sido el que se proclamó, sino más bien todo lo contrario, un aumento de la rentabilidad privada en términos generales de las grandes empresas y un aumento de la desigualdad en términos de ingresos. Y Donald Trump se reunió con un grupo de congresistas para discutir su plan final para impugnar los resultados de las pasadas elecciones presidenciales. Así lo informa el periódico Político, citando a los participantes de la reunión. Ha trascendido que los republicanos de la Cámara de Representantes buscarán desafiar las elecciones en 6 estados del país en una sesión especial del Congreso el 6 de enero, en la que se aprobarán los resultados de la votación del colegio electoral. Paralelamente, decenas de miles de seguidores del actual mandatario planean realizar una toma de posesión en línea alternativa para Trump, el día que preste juramento el presidente electo Joe Biden. El mismo Trump manifestó su negativa de salir de la Casa Blanca y supuestamente declaró a sus asesores que esa jornada permanecerá en la residencia de los líderes estadounidenses. Rusia y China condenan la imposición de nuevas sanciones estadounidenses contra más de un centenar de sus empresas. En las dos potencias indican que la medida de Washington no ayuda a normalizar las relaciones bilaterales, solo muestra el temor de Washington ante el desarrollo tecnológico de otros países. El embajador ruso en Estados Unidos destaca que las restricciones bloquean cualquier perspectiva positiva. Además, el diplomático hace hincapié en que la retórica antirrusa acaba afectando a los propios negocios estadounidenses. Indica que los pasos de la Casa Blanca agravan aún más la crisis en las relaciones con Moscú, cuya mejora solo es posible si Estados Unidos empieza a actuar basándose en los principios de igualdad y respeto mutuo. En Pekín, a su vez, tildan las sanciones en su contra con una votación de la norma de libre mercado. También subrayan que las restricciones impuestas contra una serie de altos cargos chinos son una injerencia en asuntos internos del gigante asiático. Las reacciones se producen después de que el Departamento de Comercio publicara un listado con 103 compañías rusas y chinas que estarán sujetas a las limitaciones de las exportaciones. Washington justifica la medida por los presuntos vínculos de estas empresas con las fuerzas militares. Y valorando la estrategia de la administración saliente de Estados Unidos y sus consecuencias, el analista internacional Sergio Castaño Riaño señala que las acciones de Trump, con las que se busca ser un país más fuerte, terminan provocando las confrontaciones con otras naciones. Y esto, además, destaca el experto, lleva a que los rivales de Washington como Moscú y Pekín fortalezcan lazos entre sí. Las medidas que ha ido tomando Donald Trump en los últimos 4 años, que pretendían hacer America First, América más fuerte, al final lo que ha llevado es a una confrontación con otros países, ya que Estados Unidos pues, no se haya situado en ese lugar donde pretendía Donald Trump. Lógicamente, otros países sí que han ido avanzando. Rusia ha sido uno de los países que en los últimos años ha conseguido demostrar su presencia internacional, su capacidad, su poderío, y en este sentido, Estados Unidos ahora se encuentra con varios países que podrían llegar a actuar de forma conjunta, con los que tiene que buscar herramientas para minimizar este avance tanto de Rusia como de China, como de India, como de otros países. Y esta medida de las sanciones, que probablemente no tengan ningún efecto porque quedan 29 días de gobierno de Donald Trump y es probable que Biden llegue a la Casa Blanca con nuevas propuestas, con nuevas ideas, sobre todo en política internacional, pero sí que es una medida para tensar aún más las relaciones entre Estados Unidos y el resto de países competidores. Y Rusia amplía la lista de los representantes de la Unión Europea que tendrán prohibida la entrada en su territorio. Moscú señala que se trata de una medida por las sanciones impuestas en su contra en el marco del caso Navalny. El Ministerio del Exterior de la Nación Eslava señala que las denuncias del presunto envenenamiento del opositor ruso carecen de pruebas contundentes y que la actuación europea es guiada por un interés político de la confrontación. Pablo Quiroga nos explica los pormenores. Rusia tilda de inaceptables las sanciones de la Unión Europea por el caso Navalny y prometió también responder. Y es que en esta jornada la Cancillería del país convocó a los embajadores de Alemania, Suecia y Francia
¿Por qué estos países? Alemania, Francia y Suecia fueron las naciones que confirmaron que el opositor ruso Alexei Navalny habría sido envenenado con un agente nervioso de la familia Novichok antes de coger un vuelo en Siberia con destino a Moscú el pasado agosto. En un comunicado expuesto por la Cancillería, se consideran inaceptables las medidas restrictivas, las cuales considera ilegales contra varios ciudadanos rusos con la excusa de una presunta participación en los hechos. Argumenta que no se ha proporcionado pruebas a nadie, ni a los propios socios del bloque, ni a las autoridades rusas, pese a todos los llamamientos y solicitudes. Es por esto que Rusia, en base al principio de reciprocidad, ampliará la lista de representantes de Estados miembros de la Unión Europea que tienen prohibido ingresar al territorio del país. Y según detallan medios locales, estas incluirían a representantes de alto rango de Alemania y Francia, donde había funcionarios militares y gubernamentales, así como también a los responsables de los laboratorios que participaron en el estudio de las muestras de Navalny. La medida ya fue informada a los jefes de misiones diplomáticas de Alemania, Francia y Suecia, y también enviadas a la delegación de la Unión Europea en Moscú. Además, el secretario de prensa del presidente ruso, Dmitry Peskov, señaló a los medios que aún no tienen datos suficientes para decir con seguridad que Navalny fue envenenado. Todo esto en el marco que en la jornada anterior el opositor ruso presentó una nueva prueba acusando a Rusia de su presunto envenenamiento. En su canal de YouTube expuso un video donde supuestamente asegura haber engañado a un agente del Servicio Federal de Seguridad al que acusa de ser parte del operativo para supuestamente envenenarlo, para que revelara los detalles del supuesto plan en una conversación telefónica. Pese a que no se ha presentado ninguna prueba que afirme que la llamada es verídica, la habría llevado a cabo tras la supuesta suplantación de un número de teléfono, haciéndolo pasar por otro y así engañar al supuesto agente para que relatara unos hechos. A su vez, el Servicio Federal de Seguridad tachó de falsificación y provocación el video con el fin de desacreditar al organismo y a sus funcionarios. Para ir ya finalizando, en un nuevo capítulo de esta trama sobre cómo habría sido envenenado el opositor ruso, ahora se asegura que el agente químico habría sido aplicado en su ropa interior, pese a que anteriormente, dentro de otra de las versiones de lo ocurrido, se habría dicho que el agente nervioso había estado en una botella de plástico. Le tengo más noticias en breve. En Perú, el presidente Francisco Sagasti condena el ataque, donde murió al menos un militar del Cuerpo de la Marina y dejó otros 3 heridos. El mandatario envió sus condolencias a la familia de las víctimas. De acuerdo a las Fuerzas Armadas, 3 embarcaciones de la Marina fueron atacadas por presuntos narcoterroristas cuando viajaban en un río. La emboscada tuvo lugar en la zona conocida como el Valle de los Ríos Apurímac, donde, según las autoridades, operan grupos de terroristas y de narcotráfico. Choque entre España y Marruecos después de que el primer ministro del país africano asegurara que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla son marroquíes como el Sahara. El gobierno español convocó a la embajadora marroquí para pedir aclaraciones, ya que, según informaron, esperan que los socios de Madrid respeten la soberanía del país. Por su parte, tanto el Partido Popular como Vox señalaron que Rabat se aprovecha de la debilidad del Ejecutivo de coalición. Las recientes declaraciones del alto cargo marroquí sugirieron que llegará el momento en el que se reabrirá la situación de los 2 territorios españoles en el continente africano. Y en Brasil detienen al alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, por presuntos cargos de corrupción. Crivella, sospechoso de organizar un esquema criminal que le permitió apropiarse de los fondos del tesoro de la ciudad y extorsionar a los empresarios. El alcalde, cuyo mandato expira el próximo 1 de enero, había sido involucrado en varios escándalos de abuso de poder y obstrucción del trabajo de periodistas. 72.897 es el número del gordo, la conocida lotería de Navidad en España. 400.000 euros al décimo que se llevarán los agraciados. Aunque este 22 de diciembre, que es sinónimo de suerte e ilusión, pues se vio afectado, ¿por qué cree? Por la pandemia. No hay que el tradicional desfile de las personas disfrazadas para la ocasión o las interminables colas de días anteriores para poder presenciar el acto. Este año la venta de boletos ha descendido un 11% respecto al año anterior, después de 6 años de crecimiento en ventas.
Y la noche pasada los cielos nocturnos se iluminaron con la conjugación cósmica de estrella de Navidad, provocada por una coincidencia extremadamente rara de Júpiter y Saturno. Esta ha sido la primera vez en 400 años desde que los planetas más grandes del sistema solar pasaron tan cerca uno del otro. Casi 800 años desde que la alineación ocurrió por la noche, permitiendo que casi todo el mundo fuera testigo de este fenómeno. Los astrónomos señalan que la conjugación no volverá a ocurrir hasta el año 2080. Así que ojalá que usted haya tenido oportunidad de verla. Con esta información nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. RT llega a millones de hogares en todo México. Ahora, RT llama a su puerta. Canal 353, el paquete básico de la plataforma Dish. Prendieron fuego a nuestra casa, lo destruyeron todo, nos mataron de hambre. ¿Es su nieto? Sí, pudimos salvar a uno, al otro lo mataron a tiros. Ahora nuestros maridos, hijos, vecinos están muertos. ¿Para qué iba a volver a Myanmar? Mataron a mi marido. Perdí a 4 miembros de mi familia. Mataron a 2.500 personas de varias aldeas, incluida la nuestra. Le presento titulares. La Comisión Europea ya elaboró un plan de recomendaciones para retomar los viajes y el transporte de mercancías desde y hacia territorio británico, después de que se diera a conocer la mutación del COVID-19. La crisis de la COVID podría dejar millones de euros en préstamos en España. La crisis le pega a todos por igual. Esta situación se replica en América Latina, que busca mecanismos para impuestos y así paliarlo. Estados Unidos restringió las exportaciones de 103 empresas de Rusia y China por supuestos vínculos militares. Desde Moscú aseguran que esto solo debilita las relaciones entre los países. Y desde Moscú extienden la lista de los representantes de la Unión Europea que tendrán prohibida su entrada al territorio. Las autoridades señalan que se trata de una medida por las sanciones impuestas en su contra en el caso Navalny. Hasta aquí las noticias, ahora lo dejamos con cartas sobre la mesa. Una de las primeras cosas que haces cuando vienes a México es comer comida mexicana, donde conseguir un buen burrito o unos buenos tacos. Gorditas.